Hola, hoy es 9 de enero del año 2020. Ya tenía yo más de una semana sin venir a grabar algún video. Eh, ya saben, las ocupaciones de las fiestas decembrinas, pues no solo es que hayan ocupado mi tiempo, sino que me han quitado las ganas, ¿no? De venir a platicar de las cosas que les platico por aquí y que algunos de ustedes tienen a bien, me hacen el gran favor de recibirlo. Hoy me estoy forzando un poquito porque todavía traigo, digamos, esa cruda moral de las fiestas decembrinas. Y se me dificultó incluso pensar en un tema que no haya yo tocado en otros videos o que no haya desarrollado lo suficientemente bien y que pudiera ser del gusto, del interés de quienes me ven. Entiendo que aquí en YouTube no me sigue, no se suscriben a mi canal y no lo ven. El grueso de lo que yo pensé originalmente que sería mi público. ¿Quiénes? Mis ex alumnas y mis ex compañeros de trabajo, maestros, académicos, y también ex compañeros tal vez de escuela, ¿no? Entonces tenía dificultades, pero bueno, siempre la realidad del mundo tiene cosas que vale la pena comentar, ya sea para bien o para mal. Se habrán dado cuenta de que este no es un canal informativo, es un canal de opinión, una opinión muy personal sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre todo ciertas cosas cercanas a lo académico, a lo amoroso, a lo poético, no tanto a lo literario en general, sino al sentido poético que yo encuentro en la literatura, en las artes, en la vida misma, ¿no? En el amor, por supuesto, en la furia. Y creo que el asunto más tal vez más preocupante y más universal es este conflicto que hay entre Irán y los Estados Unidos de América. Un conflicto que en los últimos 4 o 5 días sí ha hecho a muchos analistas, a muchos estudiosos de estos temas, o incluso expertos en materia de relaciones internacionales, diplomacia, es decir, gente que se ha vivido la experiencia, ellos somos expertos, los hizo preocuparse, incluso hablar de la cercanía del estallamiento de una tercera guerra mundial. Yo no creo todavía que un conflicto de este tamaño desencadene una guerra mundial, a menos que consideremos el asunto terrible del petróleo. ¿Por qué digo el asunto terrible del petróleo? Porque si bien el petróleo durante la sociedad industrial, estamos hablando, digamos, de 1700, 1800 para acá, es algo así como la sangre de la economía mundial, ¿no? La sangre y el alimento y el impulso de la economía mundial. Hay que entender que la sociedad industrial, que es con la que se desarrolla el capitalismo y con la que surgen, a partir de la que surgen las grandes potencias actuales, principalmente los Estados Unidos y algunos países poderosos de Europa, por supuesto la Unión Soviética también, y Rusia, convertida hoy en Rusia, tienen como necesidad vital el consumo de hidrocarburos. Hasta la fecha, la inmensa mayoría de los productos y de las personas se trasladan en vehículos impulsados por petróleo y sus derivados, ¿no? Y el conflicto que se da entre Irán y los Estados Unidos está en la zona que hasta la fecha sigue siendo, pues digamos, la sede del petróleo, ¿no? Entonces, sí, hay tensión entre Irán y los Estados Unidos desde que Estados Unidos decidió contribuir
con los grupos opositores al Shah de Irán, ya en los años 80, ¿no? Porque le garantizaban mayores facilidades para que los Estados Unidos pudieran extraer el petróleo no solo de esa zona. Irán es un país muy influyente en toda la región del Medio Oriente. Influyente en lo económico, en lo religioso, que es muy importante, ¿no? Son países musulmanes, aunque de distinta índole, de distintas, digamos, iglesias del mahometanismo, ¿no? Pero Irán es muy influyente. Y el Shah empezaba a tener ciertos coqueteos con la Unión Soviética, con el todavía existente y poderoso bloque socialista, y Estados Unidos contribuye al derrocamiento del Shah de Irán. El Shah huye y es refugiado. ¿Y es refugiado en dónde? En México. Y no es porque él haya decidido elegir a México, sino porque México fue el único país que le ofreció asilo. Muchos países se lo negaron. Y Estados Unidos, dado que el Shah había sido durante un largo tiempo su gran aliado, no lo quiso, digamos, maltratar más allá de quitarlo del poder. El Shah de Irán sale, llega a México, aquí se instala, está un tiempo, se enferma y se va a los Estados Unidos a curarse y allá muere. Pero queda en el mando de Irán los ayatolas, es decir, los máximos sacerdotes, digamos, del Islam en Irán. Entonces se convierte en un país, un estado religioso muy bien armado, porque el Shah sabía que estaba en una zona que era codiciada por todo el mundo capitalista, ¿no? Y la única forma de obtener los beneficios que podía ofrecer Irán, es decir, mucho petróleo, ¿no? Y un aliado militar estratégico, porque está a la entradita del Golfo Pérsico, y el Golfo Pérsico está atestado de petróleo, ¿no? De hecho, muchos barcos, muchos tanqueros, es decir, barcos petroleros, pasan por el estrecho de Hormuz, que pertenece a Irán, bueno, de un lado está Irán, y van hasta el fondo del Golfo Pérsico, se cargan de petróleo y regresan ya sea rumbo a América, rumbo a Europa, rumbo a Asia, ¿no? A la Asia más oriental. Entonces es un país de verdadera importancia geoestratégica, geopolítica, geomilitar y geopetrolera, geoenergética, digamos. Los ayatolas han conducido al país pacíficamente después de que Estados Unidos declara una guerra contra ellos. Esto fue en los 80s. Estados Unidos pelean contra Irán. Por supuesto derrotan a Irán, pero no lo pueden destruir, no lo pueden conquistar, ¿no? Y desde entonces se establecen tratados porque se temía que Irán tuviera la tecnología suficiente como para hacer bombas atómicas y para construir misiles. Recuerden que los misiles no son más que cohetes, que dicen que tienen cohetes de ojiva, ¿no? Es decir, porque hacen una ojiva en su trayectoria. Salen, se elevan y caen, ¿no? Diferentes a los cohetes teledirigidos que pueden volar en línea recta y pueden cambiar su dirección dirigiéndolos a distancia, ¿no? A través de radio, a través de ondas electrónicas, qué sé yo. Pues Irán sí posee misiles y los usó apenas antier para atacar unas bases aéreas que están en Irak, porque también Estados Unidos atacó a Irak bajo el pretexto de que estaban desarrollando armas bacteriológicas, cosa que resultó falsa. A los pocos meses de suceder las guerras, de terminadas estas guerras, el mundo se da cuenta de que no era cierto.
¿no? ¿Qué quieren los Estados Unidos? El petróleo. Algo que sucede igual en Venezuela. No les interesa ni la democracia, ni Maduro, ni Guaidó. ¿Qué quieren? El petróleo y otras riquezas naturales que tiene Venezuela. Pero bueno, estamos hablando del petróleo. Digamos que Venezuela ya está descubierto que es la mayor reserva de petróleo en el mundo y el Medio Oriente es la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo y es compartido por un montón de países, ¿no? Son muchos países musulmanes que exportan toneladas, millones de barriles de petróleo diariamente. Y en cambio en Venezuela, pues esto no está tan explotado. Creo que está en el territorio de Venezuela esa enorme reserva mundial, pero que es una enorme reserva mundial que ya no va a durar mucho tampoco, porque el consumo de petróleo es altísimo, cada vez se requiere más, y el petróleo, como ustedes saben, es un recurso no renovable que tarda millones de años en producirse, ¿no? Se le llaman combustibles fósiles porque son los restos de bosques, de animales, incluyendo dinosaurios, sobre todo dinosaurios porque eran muchos y eran muy grandes, que por distintos cataclismos geológicos van quedando enterrados a mucha profundidad. Y la forma de descomponerse a esas profundidades, bajo esas presiones, esas temperaturas, es que se forma el petróleo, ¿no? Entonces producir petróleo, pues hasta ahorita no ha sido posible, ¿no? Y por los, digamos, más de 200 años que se llevan trabajando el petróleo para producir distintos materiales, los plásticos, las gasolinas, los lubricantes, la mayor parte de lo que usamos tiene petróleo o viene del petróleo. Bueno, entonces por eso es que Donald Trump ordena mandar unos drones con misiles para dispararle a un avión que aterrizaba en Bagdad, la capital de Irak, y donde iba el general, se me fue el nombre, Khomeini, era el segundo de a bordo del gobierno iraní. Y si era un militar muy prestigiado, se decía que era un general muy capaz. Y Donald Trump, pues dijo que este hombre tenía intenciones de atacar a Estados Unidos. Evidentemente no era atacar al territorio estadounidense, les queda muy lejos. Tengo entendido que Irán no tiene misiles o cohetes capaces de llegar de Irán hasta el territorio estadounidense. Pero Estados Unidos ha construido bases militares por donde quiera. En el mismo Irán hay bases militares que quedaron después de la ocupación norteamericana. En Irak está ocupado militarmente por los Estados Unidos. Tienen muchas bases militares y hay, no sé si 5.000 o 15.000, no recuerdo la cifra, no importa, militares estadounidenses operando en territorio iraquí. Entonces él, diciendo que tenía información secreta de que este general iraní pretendía atacar a Estados Unidos, evidentemente no eran los Estados Unidos, serían las embajadas, serían las bases militares, serían tal vez algunos complejos industriales o comerciales que Estados Unidos tiene en la región, o mandar matar personalidades importantes en distintas regiones del mundo, porque para eso sí tienen agentes, ¿no? Lo curioso es que Trump, o sea, no es curioso en Trump, o sea, como casi siempre sucede, Trump declara sin demostrar lo que declara. Entonces, bueno, mandan matar a este general e Irán se incendia, iba a decir, pero más que incendiarse, se enciende, ¿no? Se enciende el pueblo, se enciende el gobierno, se encienden los distintos grupos musulmanes y juran vengar esa muerte. Y esa muerte, pues, esa venganza de esa muerte, pues es evidentemente destrucción, actos de guerra, actos de sabotaje.
actos de terrorismo. El mundo está a la expectativa y en la tarde de ayer, la tarde aquí en México, pues nos enteramos de que atacó 3 bases militares en territorio iraquí. Irán mandó sus misiles desde distintas partes del territorio iraquí. Esto no lo he visto, no sé dónde, y si supiera pues no sabría tampoco porque no conozco. Pero desde territorio iraní mandó estos misiles haciendo blanco en bases militares norteamericanas. Se dice, después dijo Trump, después de unas horas de tener al mundo así en vilo de qué va a pasar, Trump va a responder como ha amenazado frecuentemente, destruyendo a esos países. Sí, Estados Unidos tiene la capacidad de destruirlo, sobre todo si usa las bombas atómicas, ¿no? Pero aún con sus bombas convencionales, que bueno, de convencionales tienen muy poquito, puede hacer severísimos daños y matar a millones de gentes en cualquier país, en Irán también. Pero sabemos también que Irán simpatiza con los regímenes de China y de Rusia. Y se sabe también que Rusia es ahorita la vanguardia militar en el mundo, por encima de los Estados Unidos. El ejército ruso es mucho más chico que el ejército norteamericano, pero las armas que tiene Rusia, los barcos, los aviones de guerra, los cohetes, e incluso ya están utilizando satélites con distintas funciones bélicas. Entonces es probable, es muy probable, que en un enfrentamiento militar Estados Unidos-Rusia, Rusia salga vencedor. ¿Por qué? Porque aunque tiene un ejército más chico, tiene mucho mejores armas. Y tradicionalmente, el pueblo ruso ha sido un pueblo heroico. Derrotó a Napoleón, por supuesto. Derrotó a Hitler, por supuesto. Es decir, le ha tocado pelear con por lo menos 2 de los más grandes invasores guerreros que ha habido en la historia. Y los ha derrotado. Y los ha derrotado ignominiosamente. A costa de millones de muertos propios, ¿eh? En ese sentido, cuidado con Rusia. ¿Y China qué se puede decir de China? Es la vanguardia tecnológica. Ellos ya tienen el 5G, tienen inteligencia artificial bastante desarrollada y tienen un ejército nada desdeñable por su tamaño y también por la tecnología de las armas que ellos mismos han desarrollado y porque tienen un pacto estratégico con Rusia. Y el pacto estratégico dice, si te atacan a ti, yo te defiendo, ¿no? Y le entro contigo. Bueno, Irán tiene buenas relaciones con estas 2 naciones, que tampoco son hijas de la caridad, no actúan por bondad, actúan también por interés, ¿no? Rusia tiene mucho petróleo también y mucho gas. Entonces, Rusia no está tan interesada en tener ahí el gas. A Rusia lo que le interesa es que Estados Unidos retire las muchas bases militares que tiene misiles con ojivas nucleares apuntando hacia su territorio. Y China, por supuesto, que tiene intereses comerciales enormes, porque China no tiene mucho petróleo, tiene muy poco petróleo. Entonces sí le interesa el petróleo ruso, el petróleo de Medio Oriente y eventualmente el petróleo de Venezuela o el petróleo de México, ¿no? Donde haya petróleo. China no ha recurrido hasta la fecha a intervenciones militares, pero su capacidad comercial la ha hecho una nación muy, muy poderosa. Si Irán pide ayuda a Rusia y a China, lo más seguro es que se le otorgue. ¿Y en qué momento Irán haría esto? Pues claro, en el momento en que Estados Unidos lance un ataque de gran envergadura. Los titulares del día de hoy, los comentaristas en el YouTube y en la televisión, dicen que Trump se echó para atrás. Trump no dice eso.
Trump dice que ganó una partida. Creo que así dijo, porque ni siquiera fue una batalla, ¿no? No hubo un enfrentamiento de ejército contra ejército. Fueron cohetes que se lanzaron de un lado y mataron a un general y a otros funcionarios del gobierno iraní, y estos respondieron con cohetes lanzados a 3 bases militares. Aquí lo que me llama la atención es que dice Trump, y los iraníes, hasta donde yo he visto, no han declarado nada, no hubo bajas humanas, no hubo heridos, hubo daños, supongo que severos, en las bases militares, pero no hubo muertos del ejército norteamericano. Entonces eso le da el pretexto a Trump de decir, ya, hasta ahí llegué, ¿no? Pues estoy consciente de que nosotros les matamos a su general, están enojados, ellos respondieron, sí, nos hicieron ciertos daños, pero la cosa va a quedar allí, ¿no? Muchos dicen que esto ya tranquiliza las aguas, que el petróleo volvió a subir de precio, que las acciones en las distintas bolsas de dinero en el mundo subieron también. ¿Cierto o no es cierto? La amenaza de guerra está allí. Y si, como dicen, se arma una guerra mundial, pues evidentemente estamos hablando de la extinción. La extinción, si no de la vida entera en el planeta, que ya de por sí ecológicamente hemos hecho estragos, los seres humanos, en todo lo que es el ecosistema, los ecosistemas en el mundo, si estalla una guerra mundial, pues evidentemente se van a usar bombas atómicas, ¿no? Y va a haber bombas atómicas atravesando el Atlántico. Y Rusia tiene la capacidad para acabar Europa entera a bombazos atómicos, ¿no? Pero el pleito no sería con Europa, sería con Estados Unidos. ¿Cómo se van a aliar las naciones europeas en un conflicto de estos? Esto ya está muy desdibujado. Hasta hace, ¿qué les digo yo?, 4 o 5 años, era claro que la Unión Europea formaba parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y que es un pacto militar que firman los Estados Unidos y las naciones europeas para enfrentar originalmente a la Unión Soviética, un país comunista de enorme poder militar y de enorme influencia ideológica en el mundo. Pero en los años recientes, desde que llega Trump, ha habido desencuentros muy severos entre las distintas naciones europeas y los Estados Unidos. De tal manera que no se puede afirmar que sería el bloque de la OTAN el que atacaría a Rusia, sino que algunos países europeos se aliarían a Rusia en contra de los Estados Unidos. Entonces tendríamos a Irán, a Irak, probablemente a Libia, Egipto, tal vez algunos países más del Medio Oriente, más algunas naciones europeas, probablemente Francia, Alemania, Inglaterra no creo, aliados con Rusia y China para atacar a los Estados Unidos. Una guerra de este tamaño, yo estoy seguro de que sí acabaría con la civilización, es decir, con las grandes ciudades, probablemente acabaría con la humanidad, probablemente, y probablemente acabaría con la vida en el mundo entero. El planeta Tierra ya no sería un planeta habitado ni habitable por ninguna especie viva si la guerra mundial se desata de tal manera. En los tiempos de la Guerra Fría en que yo crecí, es decir, la Guerra Fría termina cuando ya el bloque socialista se destruye, se deshace, en parte implosiona, son sus crisis internas y es el constante golpeteo de los Estados Unidos, más el enorme desarrollo que empiezan a alcanzar los Estados Unidos a partir de la generación de la nanotecnología y de la informática. Al asociarse a la nanotecnología, es decir, la tecnología microscópica, con
la computación, ¿no? Con la informática, pues Estados Unidos tiene un despegue económico enorme, ¿no? Y puede empezar a ser la vanguardia tecnológica, que lo fue durante todos estos decenios, desde los 80, finales de los 80, digamos, hasta la primera década del año 2000. Ya no es así. China ya le comió la partida tecnológica a los Estados Unidos. Rusia ya le comió la partida militar, de poderío militar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están en una severa crisis interna, ¿no? De toda índole, quién sabe qué vaya a pasar allí. En fin. Entonces, decía yo, como en la Guerra Fría, cuando estaba el mundo dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, y tenían pleitos por todos lados del mundo, pleititos chiquitos, ¿no? De ejércitos partidarios del capitalismo y ejércitos partidarios del socialismo, ¿no? Y se daban re duro, y así fue, ¿qué les digo yo? Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, en muchos países africanos se dieron pleitos de este tipo. Y siempre la amenaza de la bomba atómica, ¿no? Hoy la bomba atómica se puede lanzar desde submarinos, desde aviones, en cohetes propios, y ahora desde el espacio incluso, ¿no? Creo que estamos volviendo a ello. La Guerra Fría fue motivo de graves enfermedades psicológicas a nivel colectivo, de mucha paranoia, de mucho miedo. Y sabemos que las sociedades, cuando tienen miedo, se refugian en lo más pernicioso que puede haber. La evasión a través de drogas, alcohol, sexo compulsivo, entretenimiento barato, ¿no? Vean, los Estados Unidos están llenos de casinos, ¿no? Y si hay un entretenimiento, digo barato por chafa, no porque no cueste dinero, ¿eh? Y sobre todo con un desánimo que hace que mucha gente, tal vez la gente más sensible, tal vez la gente con mayor potencial, no produzca como produce, pero al mismo tiempo produce genios, ¿no? Que sí superan el miedo, o sobre el miedo y con el miedo hacen su gran obra. ¿Qué va a pasar en estos días? No lo sé. Yo me sentí, sí, después de las fiestas decembrinas que siempre me dejan un sabor un tanto amargoso. Esto ya les platiqué en un video de hace casi un año. Creo que es un símbolo de mucho de la... ¿Cómo le llamo para no ofender? Bueno, pues aunque se ofendan, de la estulticia humana, ¿no? Nos hemos creído mitos, tenemos nuestras creencias más arraigadas y las que se supone nos dan mayor seguridad, arraigadas en mitos, sustentadas en mitos, en mentiras, en falsedades, ¿no? Y todo lo que sucede en las fiestas decembrinas está montadas sobre eso. Lo peor es que ya ni siquiera conservamos el mito. Les decía yo, las fiestas patrias son el momento por excelencia para cometer los pecados capitales. Se supone que se celebra el nacimiento de Cristo y es cuando tenemos las conductas menos cristianas posibles. Los 7 pecados capitales ahí están, ¿no? Gula, avaricia, pereza, envidia, etcétera, etcétera. Hay dinero, sí, porque los patrones y los gobiernos que pagan lo dan, ¿no? Pero lo dan al ciudadano, entonces, bueno, hacer fiesta, ¿no? Y a mí me suena todo tan falaz, tan comercial, tan artificial. Y como dijo un tuitero, dice, lo que me choca de estas fiestas es que tengo que abrazar a gente que ni siquiera le dirigiría la palabra en otra circunstancia, ¿no? Claro, son las cenas en familia, las posadas en familia, con los vecinos, ¿no? Nos juramos amor, se acaban las fiestas y volvemos a hacer los mismos patanes de siempre, ¿no? Bueno, pues después de eso viene este estremecimiento, ¿no?
yo lo sentí muy fuerte. El día 30 de este mes cumplo 63 años. No puedo decir que estoy listo para morir porque creo que todavía me queda suficiente lucidez y suficiente capacidad física como para disfrutar la vida, ¿no? No. Yo ya digo mi hija que tiene 33 y mi nieta que tiene 2. Y ya no quiero seguir porque hasta me voy a poner a llorar si pienso en el futuro que le puede esperar a mi nieta. Hoy estamos otra vez en un momento de crisis porque tenemos que elegir en lo individual y en lo colectivo, pero sobre todo en lo colectivo, ¿hacia dónde vamos a llevar la vida del futuro? Hacia un esfuerzo por salvar la ecología, hacia un esfuerzo por pacificar a las naciones, por democratizar a los gobiernos que son gobiernos poderosos militarmente y neutralizar a sus ímpetus belicistas, o nos vamos de lleno a prepararnos para la guerra, para la destrucción, para vivir un apocalipsis en la Tierra. Esto sin hablar de la crisis del agua, sin hablar del calentamiento global, sin hablar de los asteroides que por ahí dicen que pasan cerca y que hay algunos que nos han detectado, qué sé yo. Pero este pensamiento, el peor miedo, ¿no? Cuando la amenaza no es inminente, pero está latente. Ajá. Ojalá entiendan esta diferencia entre inminente y latente. Inminente es porque ya viene, porque ya está, porque es ya inevitable que suceda. Latente, porque ahí está como dormidita y en cualquier momento sucede. Ese miedo a lo que está latente y que se manifiesta a veces con cierta inminencia es el peor miedo. Así he estado estos días. Ustedes disculparán mis crisis existenciales, pero por eso es que no había yo grabado más cosas aquí. Espero ser un poco más fuerte y venir a platicarles cosas, ¿no? Si les interesan. Y si les interesan, por favor, pónganme un like, vean mi video. Y si pueden comentar algo, coméntenlo, compártanlo. Ayúdenme a crecer esta cuenta. ¿Sale? Gracias.